Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo este alfiletero casita que, como veis, viene bien completito. Trae donde guardar las agujas, los lapiceros para poner el hilo, las tijeras y obviamente los alfileres. Espero que os guste, que os animéis a hacerlo y venga, vamos a coser. Vamos a necesitar bota de algodón, de la que se utiliza para patchwork, gruesa. Si la tuvieseis más finita que esta, podéis poner 2 capas. Además, también vamos a necesitar retales, que aquí he vuelto a rellenar el cesto para tenerlo bien lleno. Voy a hacer la casita, bueno, ya la habéis visto. Lo voy a hacer casi todo con telas de estas japonesas, que me gustan muchísimo. Y voy a ir haciendo una combinación con todas estas telas japonesas que tengo. También vamos a utilizar un poco de guata de relleno, un poco de arena o sílice para gatos. Este es el patrón. Aquí os dejo un croquis con las medidas para que hagáis una captura de pantalla y lo podáis dibujar. El tamaño de las ventanas y la puerta es algo subjetivo. Hacedlo al tamaño que más os guste. Lo primero que vamos a hacer es colocar esto sobre la guata. Voy a dibujar bien todo el contorno y aquí también voy a marcar estas líneas de las dobleces. Y aquí también voy a hacer una marquita para ahora hacer esta línea. Marcamos esta línea y marcamos también estas de aquí. Ok, ya lo tenemos aquí dibujado sobre la guata. Ahora voy a recortar dejando un margen alrededor como de 1 centímetro. Ahora vamos lo primero a empezar a cubrir estos cuadraditos de aquí. A ver, estos cuadrados de aquí tienen 11 de alto por 10, este. Por lo tanto, la pieza que tenemos que poner aquí tiene que ser 2 centímetros más grandes en cada lado para el tema del margen de costura. Por lo tanto, estas piezas serán de 13 por 12. Estas de aquí, como esto tiene 8 por 11, la pieza será de 13 por 10. Por lo tanto, vamos a necesitar 2 piezas de 13 por 10 y aquí vamos a necesitar 2 piezas de 13 por 12. Aquí he escogido estos 2 tonos y estos para aquí. La forma de coserlos va a ser la siguiente. Voy a empezar colocando este aquí. Como aquí no vemos el dibujo, con un alfiler aquí vamos a pinchar en esta esquinita. ¿Veis que aquí nos hemos quedado sin tela? No está bien colocado. Hay que colocarlo ahí un poquito más arriba y más hacia adentro. Aquí voy a pinchar justo en esta esquina y veis, ya tenemos tela. No sé si aquí ahora me faltará. Pincho en la esquina y como veis hay tela más que suficiente. Voy a pinchar también abajo para asegurarme. Y como veis, sin ningún problema. Aquí está la tela perfectamente colocada. No voy a poner más alfileres, ahora ya voy a colocar esta encima. Aquí no hace falta medir mucho porque como esta está perfectamente colocada, con esta ya no vamos a tener problema. Colocamos la tela que nos quede perfectamente alineada con la de abajo. Y ahora vamos a poner unos alfileres, voy a sacar este de aquí. Vamos a ir poniendo así alfileres en horizontal. Ahora vamos a dar la costura por aquí, desde el borde del estabilizador hasta aquí, como 1 centímetro por encima del cruce, que justamente veis el alfiler está en el cruce, es cubriendo toda la tela. Una vez que ya está cosido, voy a abrir muy bien esta costura y a colocar la siguiente pieza. La voy a colocar a ras de esta. Aún así, primero me voy a asegurar bien que está en su sitio, igual que hicimos antes.
sacando un alfiler justo por la esquina. Está correcta en su sitio. Está correcto. Voy a volver a coser por esta costura de aquí de nuevo. Sobre esta pieza de aquí va a ir un bolsillo para poder meter bolígrafos. Por lo tanto, vamos a colocar aquí un bolsillito encima. Pero primero tenemos que decorar este bolsillo antes de colocarlo encima. Vamos a necesitar una pieza de 19 centímetros por 10 de ancho. La vamos a doblar a la mitad. Ahora vamos a empezar a decorar el bolsillo. He cortado un trocito de tela para la ventana de 4,5 por 4,5. Es el tamaño que podéis ir cortando para todas las ventanas. Voy a hacer un dobladillito como de 0,75 a cada uno de los lados y lo voy a pegar con un poquito de pegamento adhesivo. Este pegamento es el que se suele utilizar para aplicaciones, que yo lo tengo, pero es que nunca me acuerdo de utilizarlo. Lo tenía guardado en un cajón. Así es que digo, voy a empezar a usarlo, porque la verdad que facilita muchísimo el trabajo. Y así voy a doblar los 4 lados. Ahora con el mismo pegamento lo voy a pegar sobre la tela. Bueno, como ya habéis visto, lo que estoy haciendo es poner las ventanas un poquito de una forma anárquica, torcidas. No he hecho la típica casita, pero bueno, podéis colocarlas como queráis. Si os apetece colocarlas derechas, pues colocad las derechas. Ahora le voy a dar un pespunte aquí al borde de la tela para marcar la boca del bolsillo y la ventana la voy a coser con hilo negro. Voy a hacer todo el borde y también luego le voy a hacer la cruz en el centro como para marcar los cristales de la ventana. Los bordados os voy a hacer ahora un tutorial un poquito en grande para que veáis cómo hacerlos. Vamos a comenzar con la rosa. Para ello vamos a dibujar el tamaño que vamos a querer de rosa. Vamos a buscar el centro y vamos a trazar 5 palitos haciendo 5 divisiones. Intentad que las divisiones sean lo más iguales posibles, pero bueno, tampoco hace falta que sean exactas. Después vamos a sacar la hebra por el centro justo y vamos a ir trazando con la hebra cada una de las divisiones que hemos hecho. Una vez que las hayamos trazado, vamos a salir por el centro, pegadito al centro, por uno de los lados, y vamos a empezar a dar vueltas con la hebra. Siempre tenemos que ir uno por encima, uno por debajo, uno por encima, uno por debajo, uno por encima, uno por debajo, así todo el tiempo. Yo para hacerlo lo suelo hacer con el culo de la aguja, ya que con la punta podemos coger la tela o entrar por dentro de la hebra y luego eso nos va a entorpecer mucho el trabajo. Por lo tanto, si vais entrando así directamente, iremos pasando uno por encima, uno por debajo, uno por encima y el siguiente por debajo. Así todo el tiempo vamos a ir dando vueltas hasta que tapemos por completo los palitos, hasta que no se asomen por los lados. Una vez que lo tengamos todo cubierto, vamos a entrar con la aguja así por un lado y tendremos terminada la rosa. Mirad cómo queda. Y aquí tenéis las rosas que he hecho en el alfiletero. Estas están en una ventanita, están hechas con un hilo matizado para que queden así de diferentes tonos. Y estas otras están hechas con un hilo en color uniforme. Ahora vamos con el punto de tallo. En el bolsillito he dibujado así como una ramita, como si subiera por la fachada. Y para hacer esta puntada es como hacer un pespunte, pero como si lo viéramos por la parte de atrás. Os voy a explicar. Vamos a sacar la hebra por el principio y vamos a clavarla medio centímetro más adelante. Ahora vamos a sacar la aguja justo por el centro de las dos puntadas, o sea, la de entrada y la de salida. Aquí lo tenéis, espero que lo veáis bien. Una vez que hayamos
hecho esta puntada, volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a entrar a medio centímetro de la puntada de salida y ahora salimos por el final de la puntada anterior. Y así todo el tiempo vamos a ir avanzando medio centímetro hacia adelante y volvemos hacia atrás saliendo por el final de la puntada anterior. Ahora vamos con los churritos. Como veis, tenemos ya fuera la hebra. Vamos a colocar la aguja sobre el punto donde hemos sacado la hebra y le vamos a dar 2 vueltas a la aguja de este modo. Ahora aquí, sujetando un poquito la hebra para que no se escape, vamos a volver a clavar en el mismo punto en el que sacamos la hebra. Aquí es importante que lo hagáis muy despacito y sobre todo que la hebra de arriba no se enrede, porque como se enrede la hebra de arriba no os va a salir bien el churrito. Ahí, que os quede bien colocadita y nada, simplemente vamos a tirar muy despacito y ya tenemos listo el churrito. Los que he hecho en el bolsillo los he hecho con el hilo matizado como el de las rosas, por eso quedan de diferentes tonos. Entonces nada, si los queréis hacer con tono liso os quedarán así como estos, todos en el mismo color, y si no, con un hilo matizado os van quedando de diferentes colores. Como veis, es súper sencillo. Lo más importante es lo que os dije antes, que lo hagáis muy despacito y que no se os enrede el hilo de arriba. Tened muy controlada la hebra de arriba para que no se hagan nudos. Aquí los veis como quedan de diferentes colores. Al terminar meteremos una puntada hacia abajo y remataremos. Y aquí ya vamos con la florecita, con la margarita, que es la más sencilla de todas. Vamos a dibujar también un circulito y el centro, más o menos, sobre todo al principio, para que nos queden todos los pétalos iguales. Vamos a abrir la hebra de este modo y a volver a entrar por el mismo sitio por donde salimos. Y así vamos a sujetar la hebra para que ahora, al sacar la aguja, la pasemos por encima de la hebra anterior. Ahora vamos a tirar suavemente para que nos quede la puntada abierta, que no se encoja, así nos queda como un petalito. Y ahora vamos a pinchar por fuera del petalito hacia abajo para que ya quede sujeto. Volvemos a salir otra vez por el centro y vamos a hacer lo mismo. Siempre vamos a abrir la hebra sujetándola, volvemos a pinchar en el mismo punto donde salimos y vamos hasta el círculo que hemos dibujado. Los pétalos no hace falta que los dibujéis. En este tipo de flores caben unos 5 o 6 pétalos, dependiendo de cómo los hagáis. Como veis, esto básicamente es un punto de cadeneta, tampoco tiene mucha más historia. Lo único que en vez de continuar con cadenetas, vamos cerrando cada una de las cadenetas que trazamos. Y aquí tenéis algunas de las margaritas, unas con hilo matizado y otras con hilo liso simplemente. Como veis, las que están abajo tienen un tallito y las de la ventana sencillamente son las florecitas. Bueno, pues ya habéis visto las técnicas de bordado para hacer todo esto. Este va a ser el bolsillito y sencillamente lo vamos a colocar sobre esta pieza. Vamos a sujetarlo bien y le voy a dar un pespunte alrededor para que quede bien sujeto.
Ahora ya vamos a colocar esta piecita que hemos hecho, va a ir aquí. Vamos a colocarla de este modo. Recordad que vamos a comprobar aquí que la tenemos bien colocada y que la costura la va a coger bien sin problema. Y ahora ya vamos a coser por la línea. Una vez cosida, vamos a abrir bien la pieza. Y a sujetarla bien con alfileres. Y ya vamos a colocar la última, que será otra de estas. Ok, comprobado. Y ya una vez cosido, abrimos aquí también. Para la parte superior del tejado vamos a colocar una pieza de 39 por 10. La vamos a colocar bien orillada sobre la otra tela. Vamos a sujetarla con alfileres y vamos a dar un pespunte por esta línea de aquí. Una vez cosida, vamos a abrir la tela colocándola con alfileres y vamos a dar un pespunte como a 2 milímetros o 3 de todo el dibujo del tejado. Ya está todo cosido. Como veis, le he dado un pespunte todo alrededor, pero por fuera de la línea de costura, como a medio centímetro por fuera, y los márgenes de costura son todos a 1 centímetro. Así que ya tenemos aquí el bolsillito y ahora aquí vamos a poner el portatijeras. Ya lo tengo aquí preparado. Vamos a colocar los tejidos derecho con derecho y el fieltro marcado encima. Siempre poniendo los alfileres por este lado para comprobar que las telas están bien estiradas. Si los ponemos por el lado del fieltro, podemos dejar las telas arrugadas y no darnos cuenta. Una vez sujeto, vamos a coser todo alrededor. Le voy a dejar aquí en esta zona una aperturita para darle la vuelta. Una vez que ya está todo cosido, como veis, le he dejado ahí la aperturita, vamos a recortar el sobrante de fieltro. Aquí siempre tened mucho cuidado de no cortar la tela. Para no cortar la tela, lo que tenéis que hacer es dejarla así totalmente extendida. Si la dobláis hacia abajo, la vais a cortar seguro. Al llegar a la apertura, justo aquí a la costura, vamos a entrar un poquito dentro de la línea que marcamos del dibujo y volvemos a salir y seguimos recortando el sobrante de fieltro. Os tiene que quedar así. Y ahora ya voy a recortar aquí la tela. Siempre en la apertura vamos a dejarle una pestaña más grande para que luego se pueda remeter sin problema hacia adentro. Una vez que le tenemos ya bien dado la vuelta, lo voy a planchar bien y lo vamos a coser aquí encima en su sitio, dándole todo un pespunte alrededor. Aquí estoy ya acabando de colocar diferentes accesorios en la casita. Aquí le voy a poner una ventana y la puerta, que ya la tengo preparada. Aquí también voy a poner otras 2 ventanitas en esta. Y vamos a acabar ya de hacer todos los bordados y a dejar todo el frente de la casita decorado. Aquí la tengo ya toda decorada y bordada. Como veis, para el pomo de la puerta le he puesto un botón chiquitito de color negro. Y ahora tengo aquí unos botones pequeñitos. Este, por ejemplo, que es como un cartelito que lo voy a poner aquí al lado de la puerta, como si fuera el buzón. También tengo otros botones pequeñitos de costura que los voy a ir cosiendo por
por toda la superficie, que veis son como una especie de ovillitos y tijeras. Y luego aparte también tengo dos botones grandes que voy a coser aquí, que con esto va a ser para sujetar el hilo. No los cosáis muy arriba porque luego no vais a poder coser bien, entonces coserlos como pegadito al borde de la costura. Ya le he cosido aquí los botoncitos, el único que no he cosido ha sido el del buzón, pero porque me va a estorbar para luego para coserlo, lo coso al final. Aquí tengo una pieza para el fondo. Esta pieza tiene 12 centímetros de ancho por 10 y va a ser para el fondo. Esta la he acolchado, ¿veis? Le he dado así como una cuadrícula acolchada para que luego no quede la tela suelta. Lo primero que vamos a hacer es cerrar aquí. Vamos a unir bien costura con costura, eso sí que es importante. Ya sabéis que os los digo para que luego las medidas no varíen. Vamos a poner un alfiler que coincida en la costura y que en este lado también esté en la costura. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Y vamos a cerrar por aquí. Ya he cosido aquí, he quitado el excedente que tenía de bota. Y ahora voy a coserle el fondo. Para ello voy a empezar cosiendo en una de las partes estrechitas. Voy a colocar aquí la pieza y me tiene que quedar desde la costura hasta el borde de la tela 1 centímetro y ahí voy a poner un alfiler. De nuevo aquí me tiene que quedar desde la costura 1 centímetro de tela del fondo sobrante. Y ahora voy a sujetar ya todo esto con alfileres. Y voy a coser desde el alfiler hasta el alfiler, solamente dejando estas dos pestañas de 1 centímetro sin coser. Ya lo tengo cosida esta parte, ahora voy a unir de nuevo aquí en la parte más estrechita el otro lado y voy a volver a hacer lo mismo. Lo voy a colocar de tal modo que aquí me quede una pestaña como de 1 centímetro hacia afuera de la costura. Aquí lo voy a colocar igual, que me quede como 1 centímetro de pestaña hasta la costura. Y ya después voy a sujetar el resto. Siempre primero sujetad a los lados y luego ya adaptáis la tela que quede en el centro. Voy a volver a coser de nuevo de alfiler a alfiler, dejando las dos pestañas estas de 1 centímetro sin coser. Que ya he cosido los dos lados cortos, ahora ya voy a coser el lado largo. Importante, aquí hay que darle un pequeño cortecito a la altura de la costura, pero siempre lo damos en la pieza recta, no en esta que tiene esquinas, ¿vale? Sino en la otra que es toda recta. Y le vamos a dar un cortecito en cada una de las costuras, sin llegar hasta donde cosimos antes. Que quede como 1 milímetro, la costura está aquí a esta altura y el rotito, ¿veis? Es un poquito. Así en los 4 lados. Vale, ya lo tengo. Y una vez que ya los tenemos hechos, ya simplemente estirando de este modo, como veis, ya se colocan solitas las piezas. No hay que hacer mucho más para que quede todo cuadrado. Igual vamos a volver a poner todo alfileres en este lado y en el otro. Y ahora es importante que cuando cosamos desde aquí, desde la costura aquí hasta la costura anterior donde la acabamos antes, y en el otro lado igual. Ya lo tenemos cosido y ahora voy a darle la vuelta antes de continuar para comprobar que todo ha quedado bien cosido, que no nos ha quedado nada raro por ahí. Mirad, hay una cosa que me acaba de pasar, así que voy a repasar todas las costuras. Si os fijáis, ¿veis que se ve la puntada? Porque antes, cuando hice las puntadas decorativas, las hice al 4, con una puntada de largo 4.
Y cuando unes piezas con una puntada tan larga te pasa esto, que se te queda abierto y se te ven las puntadas. Por lo tanto, voy a repasar toda esta costura poniendo una puntada más cortita, al 2 o al 2,5. Vamos a empezar a cerrar la parte de arriba. Aquí, como veis la línea que aquí se ha borrado un poquito. Para hacer este tipo de labores es muy importante que las marcas las tengáis bien presentes, porque es lo que nos va a ayudar a luego que el montaje quede perfecto. Vamos a doblar aquí desde la esquina y tenemos que unir con un alfiler esta esquinita de aquí con la esquinita de aquí de la punta. Para ello vamos a clavar aquí un alfiler en esta punta, la vamos a sacar por la puntita de aquí y ahí lo vamos a sujetar con un alfiler, asegurándonos de que esta parte del alfiler esté en línea y en esta parte de aquí el alfiler también esté justo en la línea. Con el resto hacemos lo mismo. Vamos a ir poniendo alfileres, asegurándonos que aquí salimos en línea y que aquí también estamos en la línea de montaje. Voy a poner otro en medio. Ok, ahora vamos a sujetarlo bien, a hilvanarlo y a coserlo justo por la línea. Del mismo modo iremos cerrando así las 4 esquinas. Solamente vamos a dejar esta parte de arriba abierta. Así cerraremos las 4 esquinas. Ya he cosido los laterales, veis cómo quedan las esquinitas. Y me queda cerrar esta parte de arriba. De momento solamente le vamos a cerrar un poquito porque por ahí es por donde luego le vamos a dar la vuelta y lo vamos a rellenar. No hay que cerrarlo mucho porque, como veis, no es fácil darle la vuelta porque abulta bastante. Voy a cerrar solamente como 1 centímetro a cada lado. Si no cerramos aquí 1 centímetro a cada lado, luego cerrarlo con una punta escondida va a ser muy difícil y no va a quedar bien. Por lo tanto, como os digo, veis justo desde aquí, desde la esquinita donde acabamos de coser los laterales, vamos a cerrar aquí 1 centímetro y 1 centímetro en este lado. Ya he cosido aquí un trocito, ¿veis? Para que las esquinitas queden bien formadas, y esto luego, una vez que ya esté relleno, lo vamos a colocar bien y a cerrarlo con una puntada escondida. Primero le voy a hacer como un saquito para el fondo, para que tenga peso y no se nos tumba al tenerlo sobre la mesa, porque tampoco tiene un fondo excesivamente grande. Para hacer el saquito, lo que voy a hacer, vamos a cortar 2 trocitos de tela. De esto lo podéis cortar de cualquier tela que tengáis. Yo he aprovechado 2 retalitos que tenía de esta tela, más o menos de este tamaño. Tienen la misma medida que tenía el fondo, 12 por 10. Y lo que vamos a hacer es coser todo alrededor y le vamos a dejar aquí un agujerito así pequeñito para darle la vuelta y rellenarlo. Ya le tengo dado la vuelta y lo voy a rellenar. Os recomiendo que nunca llenéis este tipo de labores con arroz o con algún tipo de legumbres, porque se acaban embichando, acaban saliéndole bichos o pudriéndose y al final os pueden estropear la labor. Yo normalmente lo lleno con arena de gato o sílice, que hay también ahora. Hola, como he puesto la mesa. Así lo voy a ir rellenando poquito a poco. A la vez, como este tipo de arena de gato suele absorber la humedad, nos va a venir muy bien por si hay humedad en el ambiente o lo que sea. Esta arena la va a absorber. ¿Veis? Lo voy a dejar así bastante llenito. Está. Y esto ya tiene peso. Ahora vamos a cerrar esta costurita aquí. La podéis cerrar con un pespunte a la máquina. Yo la voy a cerrar con un pespunte a la máquina o a mano, como prefiráis. Ya está cerrado. Así es que ahora ya lo vamos a meter por aquí al fondo. Yo siempre que le pongo peso a alguna labor les hago una fundita de estas, porque luego, para que no se acabe saliendo o mezclándose por todas partes y que se quede al fondo, que es donde tiene que tener el peso. Ahora lo vamos a rellenar con guata. Ya lo tengo relleno. Veis que se queda como un poco redondito. Para ello ahora le vamos a ir haciendo aquí unas costuras decorativas para que se queden las esquinitas marcadas.
y se nos quede como más con forma de casita. Primero voy a cerrarle aquí arriba la apertura. Voy a sujetarle como un dobladillito primero aquí en uno de los lados. Luego le voy a hacer el dobladillo en el otro. Y luego ya los voy a ir uniendo. De este modo. Si intentáis hacer los dos dobladillos a la vez, normalmente cuesta mucho que queden alineados. Si los hacéis de este modo es más fácil que queden alineados al sujetarlos en dos veces. Voy a cerrar aquí la puntada escondida y le vamos a poner el tejado. Luego ya al final haremos la puntada decorativa para aquí que os comentaba. Ahora ya para el tejado que va aquí arriba vamos a utilizar una pieza de 20 centímetros por 15. He cortado dos piezas de tela y una de bota. Vamos a ir sujetando todo con alfileres y cosemos todo alrededor dejando una apertura para darle la vuelta. Una vez la tengamos toda cosida, le vamos a recortar todo el sobrante que nos quede alrededor de la costura de bota y la vamos a planchar bien y a marcarla el centro. Y como ya sabéis que si no me dejo algo sin grabar no sería yo. No se me ha grabado toda la preparación del tejado. Entonces mirad, le he hecho como una especie de acolchado. Veis las tejitas, las he dibujado a mano alzada. Sobre todo no os compliquéis porque, como os digo, van dibujadas a mano alzada y luego he hecho un pespunte con la máquina, sencillamente para que tenga un poquito de forma. Ya le he cosido el tejado por la línea central. He ido dando un pespunte, cogiendo justo por la línea de arriba del todo, dándole un pespunte, es la puntada esta que va hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, para coserlo y dejarlo sujeto. Así luego por este lado se levantará para poner aquí las agujas. Ahora ya nos falta marcarle estas dobleces de aquí que os comenté antes, que se quedaba demasiado redondo. Entonces os digo cómo lo vamos a hacer. Para hacer este cosido estoy utilizando este hilo de perlé, que como veis es un hilo muy finito, creo recordar que es del número 12. Voy a empezar metiendo por aquí un hilo y perdiendo el nudo, ahí. Y luego voy a ir dando como unas pasaditas, como a medio centímetro del borde de las dos telas, así como haciendo un pequeño hilván. Y voy a continuar también ahora por esta línea. Esta costura la tenéis que hacer con un hilo que sea fuertecito, un hilo de bordar fuerte, de una maneja de perlé o hilo de torzal, algún hilo que sea fuerte para que esta costura luego no se os vaya. Lo vamos a hacer hasta aquí arriba, hasta el tejado. Y al llegar aquí arriba, fijaos cómo queda ya marcadito el borde de la casa. De este modo, veis que queda súper mono. Así voy a hacerlo en las 4 esquinas. Aquí voy a rematar bien en esta parte de arriba. Ya he dado toda la costurita alrededor, ahora ya se ve todo más cuadradito. Y aquí arriba he decidido que le voy a dar también aquí una costurita al borde de aquí para que quede más marcadita la forma del tejado. En la parte trasera he dado aquí una puntadita para sujetar el tejado porque ahí es donde va a ir colocado el hilo. Para el hilo he cogido un trocito de cordón del tipo que queráis y he hecho así anudándolo a ambos lados. En total ya anudado mide 20 centímetros y he utilizado 50 centímetros de cordón de cola de ratón para hacerlo. Y hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado. Os deseo que paséis una feliz semana y nos vemos el domingo. ¡Chao!